quién te ocupas? Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cada uno de nosotros decide a quién sigue. Yo te puedo predicar, pero la decisión de seguir a Jesús es tuya. Cada uno también ve en qué se ocupa, qué es lo importante, qué hacen los suyos. Los suyos me refiero a tu familia. ¿Qué va a hacer cada uno de ellos? Claro que es importante para ti, pero ¿lo ves tú? Yo te puedo predicar de familia y de muchos temas. La decisión es tuya. ¿Cómo es la espiritualidad tuya y en tu casa y de tu familia? Es un tema también muy importante, pero eso es muy personal tuyo. Y pudiera hablarte muchos temas, pero tú vas a decidir qué vas a hacer. ¿En quién te ocupas? La carta a los romanos es de lo más poderoso que hay en la Biblia. Y el capítulo 8, wow, es de lo de mayor enseñanza que hay en esa carta, que hay en toda la Biblia. El capítulo 8 está en mi top 5 de capítulos de la Biblia. Nos muestra quiénes somos, qué hacemos, el ser antes de hacer, el cómo caminar. Aquí nos narra este capítulo la libertad que hay en Cristo, libertad del juicio, libertad del fracaso. Y no es que en algún momento no vayas a fracasar, pero lo importante en esta vida, más allá de cómo transitas, cómo terminas. Y ahí no puede fracasar. Y aprendemos también en este capítulo libertad del desánimo, libertad del temor. Es un capítulo muy completo. Mi garantía, por lo que yo puedo leer ahí, es la palabra de Dios y su Espíritu. Eso es lo que te va a sostener. Vayas donde vayas, aunque te equivoques, te tocaba irte por aquí, te fuiste por aquí, pero la palabra de Dios y su Espíritu te van a sostener. Todos fallamos y todos nos equivocamos, pero nunca dejes su palabra y su Espíritu. A un Dios fiel yo sigo, y en la fidelidad de Dios yo persevero. Yo aprendo esto. Yo tengo que perseverar en Dios. Y por Él, por mi Señor, su Espíritu mora en mí.
y va cambiando cosas que no eran tan buenas. En el viejo Edgar, muchas cosas malas, pero eso va quedando atrás. Y su espíritu me va recordando cosas que debo yo sanar. Y me va restaurando. Y aprendo a someter la carne y unas cuantas cosas que como cristiano no puedo ni debo continuar haciéndolas. O sea, lo que el Señor quiere en nosotros es que vayamos siempre de menos a más. Que se produzcan cambios en nosotros. En el mundo hay solo dos grupos. Dos. Creyentes e incrédulos. En todo el mundo. Por lo que podemos leer en este capítulo 8. Pablo nos muestra aquí, los no creyentes son los carnales, que tienen la mente en la carne. Y el otro grupo, los que tienen la mente en el espíritu. Término medio, pastor, yo de lunes a sábado la tengo por ahí, la mente. Los domingos lo tengo en el espíritu. ¿En qué grupo estoy? En los carnales. Porque crees que tienen la mente en el espíritu los domingos. No hay mezclas en el Señor. No hay tibios. No sirve. Ahora, cada uno, el que tiene la mente en la carne, el que tiene la mente en el espíritu, vive de acuerdo a quién o dónde tiene la mente. ¿En quién se ocupa? La mente. Antes todos estábamos perdidos. Todos. No habían dos grupos. Antes había un grupo de incrédulos. Cristo viene a la tierra. Dios encarnado. Y redimió. Y sigue redimiendo a quien le sigue. Los redimidos son los que tienen la mente en el espíritu. Ya no estamos perdidos. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aunque hayan problemas, sí. Aunque tengas dificultades, aunque el bolsillo pareciera que está roto, sí. Eso es secundario. Pero adentro, con tu mente en el espíritu, tú eres un redimido. No eres un carnalazo. Algunos nos lleva tiempo que la cara nos cambie de carnalazo. Pero gloria a Dios. Ya se te ve.
que hay cambios. Tú mismo lo ves. Y ahí, la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando llegamos a Cristo y nuestro corazón dispuesto para que Él nos trate. Ahora, Pablo explica aquí unas cuantas cosas. Entendamos lo siguiente: por seguir a Cristo debe haber un testimonio en mí de que el Espíritu de Dios mora en mí. Pero Pablo explica aquí en este capítulo 8 lo que están en la carne y los que están en el Espíritu. O sea, ¿cómo son estas personas? Y quiero que me oigan lo que dice la palabra de Dios en este capítulo 8 de Romanos, versículos del 7 al 14. Oigámosle. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Entendieron? No me responda. Pastor, no entendí. Le dije que no me respondiera. Hay una profundidad aquí. Tenemos que leer como en cámara lenta. ¿Quiere un consejo? Lea para entender. No lea para cumplir. ¿Se da cuenta por qué hay que congregarse? Porque a veces nosotros leemos, nos rascamos la cabeza y seguimos. Vamos a trabajar lo que Pablo dice ahí. Y comienza desde el versículo 6, que ya lo leímos también. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Muerte de tu espíritu. Muerte espiritual tiene un gentío. Incluso sentados en la silla de una congregación. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermanos, ¿cuánta gente el enemigo le robó la paz? Y lo está liquidando día a día en su vida. ¿Consecuencias de qué? Del ocuparse de la carne. El enemigo va por tu mente. Si atrapa tu mente, te fregaste. Porque si atrapa tu mente, va a trabajar juntamente con tu carne. Y tu carne, como la mía, son un caso perdido aquí en la tierra. Te lo voy a explicar. El carnal está en enemistad con Dios.
por poner su mente en la carne. Pablo dice que ese carnal es mente muerta. O sea, no solamente el espíritu, sino su mente está bloqueada, sumado a una carne perversa y pecadora. Ay, hermano, por eso que usted ve la maldad en la persona. Porque esa persona no quiere nada con lo de Dios. No le cree a la palabra de Dios. No ve la palabra de Dios como importante. No le interesa. ¿Ya se dio cuenta? El bregar que tenemos de repente con alguien cercano, de la propia familia. ¿Y qué le decimos? El tiempo de Dios es perfecto. Claro que sí, hermano. Oye, pero con eso no lo vas a resumir. Hay que ir al meollo del asunto. Hay que meterse en la palabra. Saber por qué. Oye, a alguien que le hemos tratado de enseñar por años, cerrado, se resisten y cada vez pareciera que se vuelven como violentos contra lo de Dios. Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo. O sea, él da entendido, Pablo, de que el que está, como decimos nosotros, en la iglesia, es iglesia y se salva. Y así debe ser. Es poder de Dios. Pablo habla de los dos grupos, los que se pierden y los que se salvan. El carnal es hostil a lo de Dios, sabiendo o no sabiendo. Porque hay mucho carnalazo que conoció de Cristo, ese sabe, pero ya le da igual. O sea, sin querer queriendo, sigue sabiendo o no sabiendo. Está en guerra contra Dios. Porque el que no sigue a Cristo está en guerra contra Dios. Así usted diga, Él es muy bueno. Él es más bueno que el pan. Si no camina con Cristo, está en guerra contra Dios. ¿Por qué? Porque su mente no se sujeta a la ley de Dios. Puede que conozca algo. Puede que conozca incluso bastante. Pero es más fácil desobedecer. O sea, mucha gente no sigue a Cristo porque es más fácil desobedecer. O sea, desobedecer, no tengo que aprenderlo. Ya nazco con eso. No quiero aprender. Lo de Dios. 1 de enero empiezo con lo de Dios. Por ahorita no, estoy muy joven. Bueno, dice. No me refiero a mí. La carne es autosuficiente, autoritaria, lujuriosa, cínica. No, la carne tuya y la mía. Pastor, la suya también. Naturaleza caída a partir del pecado de Adán y Eva, maldición en la tierra, en la carne. Efesios 5 lo describe totalmente. Pero usted agarra a alguien que aparentemente sigue a Cristo, pero es carnal, que es incrédulo porque no vive en la fe.
y usted agarra a esa persona y le confronta con la palabra y se muestra religiosamente legal. ¿Cómo es eso, pastor? Falsa rectitud. Sí, señor. El término religioso se lo dan muchas personas al que está consagrado. No. Gloria a Dios por el que busca cada día consagrarse, santificarse para nuestro Dios. El religioso es el que conoce y no lo vive. Ora durísimo, levanta manos que casi se los pone al ventilador. No está malo levantar las manos y orar. Y hay veces uno como que ora un poquito más duro, pero ¿vives lo que conoces? Bueno, cuando usted confronta a un carnalazo que se muestra como cristiano, religiosamente legal, así se va a presentar. Está centrado en el yo. Tiene una autojusticia. Cuando la justicia en la tierra no sirve, la única manera en la que tú aprendes de Jesús viene de Dios y tiene que ver con tu rectitud en Cristo, con tu salvación. Pero hay quien sabe Biblia, el carnal. Hermanos, puede ofrendar, se congrega, evangeliza. Vea esas características. Predica. Puede predicar. Hermano, puede hasta sufrir. Poner la voz así como cortada. Puede incluso pedir perdón. Porque hay quien cree que con la cara basta. No, hermanos, el perdón es de adentro. Pero no reconoce. Si no reconoce a Dios como Señor, como Dios. Pero hay quien dice, no, Él es mi Dios, mi Señor, pero no reconoces a sus pies que fallaste, no le has reconocido. Y luego, si no hay arrepentimiento, no le reconociste. Y si no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón. Ahí se resume el Evangelio. Ahí se resume tu creer. Porque hay quien piensa de ¿quién vino por primera vez? Levante su mano. Repita conmigo. No está mal una oración, no está mal levantar la mano, hermanos, pero reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador va más allá de eso. Tu salvación va más allá de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que arrepentirme a los pies de mi Señor para experimentar el perdón. Por eso es que no hay perdón, porque la gente cree que es un automático y que es de la boca para afuera. Y así, hermanos, la persona va a estar igual o peor. ¿No ha visto usted gente que llega al camino de nuestro Señor Jesucristo? Llega a la iglesia. Ay, ¿tú sabes quién conoció a Cristo? Y el otro dice, ¿se convirtió? Sí, vino. Se convirtió fulanito, el terror del barrio. Y al mes está igual o peor. No, hermanos,
Se emocionó y lo emocionó a quien estaba enamorando y le levantó la mano. Y entonces creen que porque ya. No, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento. Por eso es que mucha gente creen hoy en día que son salvos. Pero hay que chequearnos allá adentro. Mira, hermanos, hay personas que prefieren las consecuencias antes de sujetarse a la voluntad de Dios. No leen Biblias. Hoy la persona, el cristiano, se ha vuelto igual al católico. Lo que diga el cura, amén. Lo que dice el pastor, si el pastor lo dijo, amén. Pero lee Biblia. De repente te están diciendo algo que no está en la palabra de Dios. No, si lo dijo fulanito, es amén. Él no tiene sino que decirlo y yo obedezco. Pero es que te puede estar diciendo algo que no está en la palabra. Otra vez, pastor, ¿va a seguir con eso? Es que tengo que decírtelo. Porque es tu vida la que está en peligro y tú crees que estás así y estás asado. En la mente, en la carne, hay unas cosas que quiero que tú puedas conocerlas hoy. Quien pone la mente en la carne tiene incapacidad para someterse a la ley de Dios. Pero se va a dar cuenta de algo que le voy a explicar. Desde Adán, todas las personas tenemos esa incapacidad, así como me está oyendo. Por el pecado de Adán, o sea, la caída de Adán nos dejó a todos en una condición de inhabilidad para entender. O sea, la persona por su cuenta no va a entender la palabra de Dios. O sea, hay una incapacidad en cada uno de nosotros que es muy carnal. Solamente al llegar a Cristo, tú le pones fin a eso. O sea, por cuenta propia, el señor de la panadería no va a entender, tiene incapacidad para someterse. Aun si quisiera, aunque nunca quieren, pero aun si quisiera, no puede. Esa persona también tiene incapacidad para agradar a Dios. O sea, nosotros creemos a veces que es por el esfuerzo humano que alguien pudiera llegar a Cristo. No. Entenderle, agradarle, es solo por Él. No es que sea difícil para una persona, es imposible. Lo que está narrando Pablo aquí en el capítulo 8 de Romanos, está diciéndonos, es imposible, no hay manera que por tu cuenta tú agrades a Dios, que por tu cuenta tú entiendas, que por tu cuenta te sometas. No hay. Es clave en nosotros la fe,
La fe es mi creer. O sea, lo que una persona puede hacer es creer. Pero fíjese lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que sin fe no hay manera. Pero el versículo 3 dice, por la fe entendemos. O sea, es clave en mí tener fe. Dios ha puesto una medida de fe en cada persona. Y la fe la vamos a ir haciendo crecer por medio del Espíritu Santo en nosotros. Pero la persona por naturaleza humana es incrédulo. O sea, una persona desde que va creciendo 7, 8, 9, 10 años es incrédulo. En su naturaleza carnal humana es incrédulo. Ahora, el creyente debe estar claro. Tú y yo somos creyentes. Y en nosotros debe haber claridad que todo es por la gracia de Dios. Nada ocurriría en tu vida sin la gracia de Dios. Y por eso mi mente debe estar en el Espíritu de Dios. Yo no tengo otra opción que no sea que mi mente se ocupe del Espíritu. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, por eso es así. No hay opción para la persona. No hay término medio. No hay tibieza. Hermanos, más allá del pecado que es terrible en el ser humano, el problema principal va más allá del pecado. Es quedarme en el pecado. Yo no me puedo quedar ahí. O sea, mi mente, más allá de los problemas, tiene que ocuparse de lo que es el Espíritu de Dios. O sea, estando en el Espíritu que mora en mí, por Él, yo llego a Cristo. Lo que la Biblia me enseña. Llego a Cristo. Soy pecadorazo, recontra pecador, pero llego a Cristo y su Espíritu, el Espíritu Santo, viene a morar en mí. Oye, claro que consigue ahí adentro un desorden terrible y comienza a ordenar con mi espíritu y mi alma, mi mente está en ese orden. O sea, mi mente en el Espíritu de Dios que tiene conexión con mi espíritu. Y ahí comienzan a ordenarse las cosas ahí adentro. Por eso yo soy de Él. O sea, yo le pertenezco a mi Dios. Y la primera persona que yo tengo de Dios, o sea, adentro de mí tengo conexión con Dios, es por el Espíritu Santo de Dios. Yo soy de Él. ¿Tú? ¿Tremendo pecador? Sí, soy de Él. No le digo que va más allá incluso del propio pecado. Nuestro Señor, por su gracia, por su misericordia, te agarra, hija mía. Voy a empezar a limpiarte, a sanarte, a restaurarte. Pero es su Espíritu adentro mío. Su ley. Comienza a trabajar en mí. O sea, lo de Dios en nosotros. Las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de eso, pastor? Las evidencias. Tú las puedes ver
Hay evidencias en ti que tú las puedes ver y las pueden ver en tu casa. Si en tu casa no las ven, la evidencia como que no es tan evidente. Los frutos. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia de que tú eres de Él, de que Él mora en ti y de que tu mente está en lo espiritual, no en lo carnal. ¿Quieres un ejemplo? Un árbol. Un árbol de mango. Cuando el árbol está tierno, pequeñito, no conozco mucho de eso, pero me imagino que el mango no sale de buenas a primera. Hay un tiempo en que vamos a ver el fruto de ese árbol. Y ese árbol de mango, en el tiempo va a mostrar los mangos. Tú eres un árbol. Y el fruto que se va a mostrar en ti es del Espíritu de Dios. Esa es la evidencia. Pastor, pero ¿por qué la gente que me rodea no los ve? ¿Está muy tiernito ese fruto? Parece que está tiernito, o como que no hay. Como que vas a tener que meterte más con lo de Dios, más intimidad con Dios, porque no se están produciendo. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, hermanos, el pecado quedó atrás. Y si fallas hoy, también debes dejarlo atrás. Y mañana igual. Nunca olvides que batallas con una carne pecadora. Pero el fruto se produce adentro. O sea, se va formando adentro mío. Hay un trabajo. Esto es de todos los días. Esto no es solamente un domingo. Lunes, cuando alguien te mentó la madre y tú vas manejando, fruto del Espíritu. Y te graduaste, no sé, eres ingeniero en mecatrónica. Pero llegaste donde estás trabajando porque vives de extranjero en tal país. Limpia el piso. Sácale brillo. Fruto del Espíritu. Los ojos hablan, cuidado como miras. Hermano, no hay de otra. ¿Te das cuenta que esto no es así a la bulla, como es de los cocos? Hermanos, hay un trabajo ahí. Esto es carácter de Dios en ti. Ay, Señor, fórmame. Y Dios dice, te estoy formando. Dame paciencia. Estás creciendo en paciencia. No la pierdas. Te vuelvas loco. Es un proceso, hermanos. ¿Tú crees entonces? Ay, yo pensé que con levantar la mano ya estaba listo. ¿Pensabas eso? Yo conozco muchos levantamanos. Toda la semana. No, hermanos, esto va más allá. Es mostrar afuera lo que se produce adentro. Ese es el fruto. Para que tú lo puedas ver. Mire, hermano, nosotros somos la tierra. Usted y yo somos como una tierra. La palabra de Dios
es la semilla. El Espíritu Santo es el jardinero. Las circunstancias, la pelazón, el olorcito por aquí, o por aquí, o por aquí, la mental madre de ayer. Ese es el abono. Y mi obediencia, ese es mi aporte. Porque la obediencia es tuya. Hay gente que ora, Señor, hazme más obediente. Y el Señor dice, eso es tuyo, eso te corresponde a ti. Hazlo obediente, Señor. Dios de arriba, aprende a orar. La obediencia es tu aporte. En el Espíritu de Dios, con mi espíritu, voy a fructificar, voy a crecer. Mi obediencia va madurando por conocer a Dios cada día más. El día que paras de conocer a Dios, comienzas a morir espiritualmente. No puedes parar de conocer a Dios. Pastor, me volví loco un mes. Bueno, estás muerto. Sí, Señor. A eso es que se refiere Pablo ahí. Alguien que se vuelva loco, no un mes. Oye, que se vuelva loco más tarde. Carnalazo. Sí, Señor. Eso estaba ahí hace día. Eso no fue que llegó, no fue hoy que se te metió un zancudo loco y empezó a dar vuelta ahí. El zancudo loco, no. Eso se metió hace días ahí. Y voy madurando por conocer más de Dios. Va transformándome de adentro hacia afuera. No es desde afuera hacia adentro, no. Va ocurriendo algo allá adentro y se va a manifestar afuera. No es como muchos quisieran. Ay, un poquito de mundo, vale. Quiero distraerme un rato. Oye, le estás diciendo a Dios que Él te aburre. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no estéis de acuerdo con este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación ocurre porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Hay cambios. ¿Y cómo lo vemos? Pensamientos, el hablar, el hacer, el vivir, el estilo de vida que tienes, el corazón que tienes, carácter. Es un proceso, hermano. O sea, tus pensamientos es lo que tú hablas, y lo que hablan lo acompañan tus acciones. Esa es tu vida. Ese es mi estilo de vida. Oye, pero tú sí eres bien anticuado. Bueno, de malas para ti, de buenas para mi Señor. Y ahí, el Espíritu Santo me va llevando. Y me va llenando. Hermanos, muchos fuimos mal enseñados. Hay que la llenura del Espíritu. Claro que sí hay una llenura del Espíritu. Pero no es un día. El día tal me llenó y listo. No, Señor. Constantemente el Espíritu te va llevando y llenando. Todos los días. O sea, Él ejerce control sobre mí. Hay días que oye, como que es el día malo, como que hay como ganas de pecar. Quiero pecar, pero a veces ocurre, hermanos. Te da flojera orar, vas a leer la Biblia
Y no es que se te cierran los ojos, los cierras tú. Pero que Él gobierne. ¿Sabe por qué gobierna el Señor en tu vida? Porque tú te rindes a Él. Por eso, o sea, que Él gobierne en mí. Yo me rindo a mi Señor. No hay otra forma, hermanos. Y nosotros necesitamos que Él gobierne en nuestras vidas. Pablo narra todo lo que es la carne. Y Pablo nos muestra lo terrible que es la raíz del pecado. O sea, él está consciente de que su espíritu se agarra del Espíritu de Dios, pero su carne no quiere. Su carne no quiere nada con lo de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 18, Pablo dice: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, ¿qué estás diciendo tú? ¿El apóstol y con semejante carne? Sí, eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, el espíritu de Pablo se aferra al Espíritu de Dios, se alimenta de lo de Dios, pero su carne no quiere. Él ve la raíz del pecado en su carne. La vida de espíritu es la autoridad de Dios sobre ti. Si tú no tienes vida de espíritu, no estás bajo la autoridad de Dios y no tienes autoridad. La cediste. La única forma de nosotros estar en esa autoridad es con vida de espíritu. O sea, por eso yo le debo todo a mi Espíritu Santo, a mi Señor, a mi Dios. Y Pablo lo narra ahí. Hermanos, Pablo habla de una carne que aquí no va a ser cambiada. O sea, en la tierra la carne no va a ser cambiada. Primera de Corintios 15:42 dice: así también es en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción el cuerpo que se entierra, y resucitará en incorrupción. O sea, solo ahí es que la carne va a ser cambiada. Mientras estemos en la tierra, no. O sea, antes no se regenera. Antes no es enseñable. Solo obedece a impulsos. La carne, por muy predicador que seas. Y diría alguien: ¿y entonces qué hago? Pablo lo responde ahí. En la primera carta, capítulo 9, versículo 27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, predicador,
yo mismo venga a ser eliminado. Mire, hermanos, si este es Pablo, ¿qué queda para ti? ¿Qué queda para mí? Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos. Nosotros somos totalmente dependientes de Dios y su Espíritu. ¿Usted hace un devocional? No me responda. Devoción quiere decir dependencia. ¿Usted es dependiente de Dios? Tienes que saber cuánta vida de espíritu hay en ti. Porque por ti mismo no vas a poder. Hay incapacidad que viene desde la maldición de Adán. El ser humano tiene incapacidad para someterse a Dios, para entenderlo de Dios, para agradar a Dios. Pastor, ¿quiere decir entonces que las personas que no vienen a Dios es porque Dios no le ha puesto que vengan a Él? No. Porque Dios nos pone a todos. Pero las personas son desobedientes. ¿Usted sabe a cuántas personas le ha hablado Dios en esta casa? Hermanos, ¿cuántas personas conocen del Señor y creen que por congregarse una vez al mes, ya cumplí? Dios no quiere que tú cumplas. Bueno, cumple años y más nada. En los demás, ríndete a Él. Por cumplir, no. Pues me toca. ¿Por qué te vas a congregar? Me toca. No. Chama, tú tan joven y cantando ahí, ¿por qué no cantas en un piano bar? Y hay veces la persona se queda pensando, oye, ¿verdad? Bueno, porque me toca. No. Porque estoy rendido a ti, Señor. Tú con esa mujer, me toca, la que Dios me dio. No, hermanos, porque estás rendido al Señor. Y rendido al Señor, tú eres agradecido con Dios en todas las áreas de tu vida. Y tú honras a Dios cuando le reconoces en lo que Dios te ha entregado aquí en la tierra. Entonces, del Señor viene el que pueda restringir esa carne, en que pueda frenar esa carne, en que puedas someter esa carne, en que puedas disciplinar, no enseñar, someterla. Del Señor viene. Es necesario en nosotros. Hermanos, hay que entender, por el Señor, claro, la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Hay una lucha terrible. Lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, hay una batalla entre carne y espíritu. ¿Por quién batallan? Por tu mente. Porque si tu mente está en la carne, eres carnalazo, incrédulo. Si tu mente está en el espíritu, eres espiritual. Hermanos, se entiende que hay una carne poderosa versus el poder del Espíritu Santo. Usted verá dónde se cuadra. La carne no tiene principios morales. No, señor.
O sea, la vida cristiana es la que te enseña por la palabra esa rectitud moral. El Espíritu de Dios da vida a mi espíritu. La carne se alimenta de lo que el mundo le ofrece a esa carne. Pero no solamente al incrédulo. Hay personas que parecieran cristianos que también quieren lo del mundo. O sea, están siguiendo a Cristo y están viendo. ¿Quién canta? ¿Qué grupo viene este fin de semana? Chamo, Chibolo, inauguraron una disco allá abajo. Con 2 entradas entran 10. Es como que te dijeran, te pagamos para que peques. Ay, yo no pelo ese boche. Hay gente así, hermano, y que cristianos. Pablo dice ahí que el que vive en el Espíritu es un deudor. ¿Cómo? ¿Un deudor? ¿Deudor? Y mucho. ¿De quién? ¿A quién le debe? Al Espíritu. ¿Y qué le debe? Mire, el Espíritu es el que pone en mí amor, el que pone en mí entendimiento, el que pone en mí el agradarle a Dios, el que pone en mí el lucir de Dios, el que pone en mí fe. Todo lo hace el Espíritu Santo de Dios, que empezó a producir adentro de mí. Pero recuerde, como dijo Pablo, que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, lo que Pablo está diciendo es que identifica que tu carne es medio perversa, que tu relación con Dios es gracias al Espíritu Santo. Ahora, el mismo Pablo escribe en Filipenses 2:13, porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone el querer como el hacer. Sí, Señor. Dios lo pone. Pero, atención, si no hay disposición en ti para obedecer a Dios, no va a servir. Dase cuenta que Dios ha puesto en ti querer orar. Y tú tienes todo el escenario, allá el cuartico, el borde de la cama, incluso una cobija para ponerla en el piso frío. Pero no vas. ¿Por qué? Porque no hay disposición. Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice: porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Entendámoslo. El vivir por el Espíritu sofoca las obras de la carne.
me lleva a mí a rechazar esa broma, a que hayan cambios, a ser obediente por la palabra de Dios, a someter esa carne. O sea, trae a mi vida revelación, la que está escrita, entendimiento, iluminación, arrepentimiento. Solo el vivir por el Espíritu. Y entonces el querer como el hacer. Claro que ahí vas a poder producir la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, poder identificar lo que te lleva a desobedecer. De eso se trata la vida del cristiano, hermanos. No hay otra forma de nosotros luchar contra esto. No podemos de ninguna otra manera. Para poder enfrentar toda la situación de las obras de la carne. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Todo lo contrario al Espíritu de Dios. Está en Gálatas, capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. No más nada, te nombro 2 o 3. Mire, hermanos, cuando viene la ira, el Espíritu Santo ha producido en ti mansedumbre y humildad. Y ahí vences la ira. Tú ahogas esa obra de la carne. Cuando vienen los pleitos, porque los pleitos pertenecen a las obras de la carne, ahí adentro se ha producido paciencia. Cuando vienen las rivalidades, existen en el ser humano, se ha producido por Dios y su Espíritu en ti la paz. Así funciona lo de Dios. Pero si tú estás desarmado cuando vienen esas situaciones de conflicto adentro de ti, es porque no está el fruto del Espíritu ahí. Es porque el Espíritu de Dios no está ahí produciéndolo. Hermanos, si hay división en ti, está entronado la carne. Porque donde está el fruto del Espíritu, hay unidad. Y Pablo continúa y él dice, la inmoralidad. Él refiere la sexualidad pecaminosa, la lascivia, las orgías. Todo eso está en las obras de la carne. Pastor, ¿y se pueden presentar en cualquier persona? Claro que sí. Todos nosotros tenemos carne. Pero el fruto del dominio propio que está en ti, que lo produce el Espíritu Santo, le pone freno a ese desorden carnal. Hermano, eso es lo que te va a sostener a ti, es la palabra de Dios, que es su voluntad y su Espíritu. O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia en ti? Lo de Dios, su palabra y su Espíritu. Por eso en el Espíritu tú vives, tú batallas, y ahí mueren. Ahí mueren. Y concluye Pablo. Con el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Que si tú eres hijo, eres guiado.
¿Quiénes? Los hijos. ¿Cuántos? Todos. Y si fallamos, si fallo, soy guiado también. ¿What? Si fallas también, siempre te va a guiar. Mientras el Espíritu Santo mora en ti, lo que tú tienes que cuidar es la morada de Él en ti. ¿Cómo así, pastor? Mira, hermano, nosotros todos le hemos ignorado. Desobedecemos. La clave es la obediencia a la palabra. Porque tú no puedes estar todos los días ignorándole, desobedeciéndole. No. Porque entonces ahí le negamos su poder. No puedo yo estar en negación con lo de Dios. Por eso que una persona falla un domingo, falla el siguiente, ya el tercero, ya no es ni que quería fallar, ya el sistema lo sacó. Hermano, si en 2 meses está irreconocible. Gloria a Dios que el Señor te levantó de ahí. Tú estabas muerto. Yo estaba triple muerto. Por eso es que le hablo esto con la autoridad que Dios pone en mí. Porque el Señor me levantó de ahí. Y entonces negamos el poder de Dios. Manchamos lo que Él limpió. Cuando Adán pecó, no solamente él pecó, él se hundió. Y desde Adán hasta aquí, la imagen de Dios, muchos la manchan. La imagen de Dios, eres tú, soy yo. Hechos a su semejanza. Hermanos, tú tienes que tener claro lo siguiente. Sin el Espíritu Santo tú no puedes. No puedes. Por eso, yo le debo todo a Él. Él es mi Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es mi Dios. El hombre tiene convicción de pecados por la misericordia de Dios. O sea, la misericordia y la gracia de Dios te hacen a ti tener convicción de pecados. No solamente a mí, a las personas afuera. ¿Cuál es la diferencia? El que obedece y el que desobedece. Porque viene el querer como el hacer de parte de Dios. Pero la persona, así quiera, desobedece. Y hay convicción de pecados. Atención con esto. En todos nosotros, por la misericordia de Dios, por Él yo nací de nuevo. Si no fuera por Él, yo no puedo jactarme de que yo sigo a Cristo. Es por Él que yo le sigo. Ahora, convicción sin la revelación del conocimiento de su redención me vuelven loco. Me volverían loco, porque si yo tuviera convicción de pecados, pero a mí no se me revela la redención, que es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios.
Hermanos, viviría viendo al diablo en todos los rincones. Porque nosotros somos pecadores. Pero es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la que me mantiene de pie. O sea, Dios te revela a ti, te da el conocimiento de su redención, de lo que Él hizo en la cruz. Y hay convencimiento de pecado por el Espíritu. Tú sabes cuando tú fallas. Y fallamos más tarde, y fallamos mañana. Gloria a Dios por su gracia, por su misericordia. Yo estoy vivo. Pero todo es por Él, todo es por Él. No hay mérito mío, no lo hay. No que he leído la Biblia 200 veces, que tengo 30 años de no sé qué, que tal cosa, que yo soy el que visita hospitales. Hermanos, tú por tu cuenta no eres nada. Todo es por Él, todo es por Él. Todo es por su gracia, por su misericordia, por lo que me revela a mí. Lo que nos revela a todos. Pero mucha gente se tranca en desobedecerle. Y Dios está mostrando cosas en este tiempo. El pecado puede ser enorme. Pero Cristo, su gracia, su misericordia, lo vencieron en la cruz. Su grandeza. El pecado es cruel. Más cruel es la cruz. Y Cristo la venció. Es muy cruel la cruz. Pero el Señor dispuesto por ti fue allá. Para lo que tú tuvieras que vivir, atravesar, ya Él lo venció. Entiéndanlo. El Señor te está hablando en esta mañana. Se tienen que romper unas cuantas estructuras que hay veces creemos que es porque el hombre, porque aquel me puso la mano, que porque aquel tal cosa. No, Señor. Es Cristo, el que fue a la cruz, su Espíritu en nosotros, el poderoso Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo en el versículo 21 de Romanos 7 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oye, qué tremendo lo que él está diciendo. Es el apóstol que fue al cielo y vino a la tierra, que el Señor le mostró todas las cosas. Él dice que queriendo él hacer el bien, él consigue una ley. ¿Cuál? El mal está en él. ¿Cómo así? En su carne hay mucha maldad. Pero a él lo sostiene el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, lo que nos sostiene a nosotros, a Él como a nosotros. O sea, todo es gracias a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu que está aquí en este lugar, que nos lo revela a nosotros ahora. El Espíritu Santo me lo revela. Hermanos, esa es mi pasión. Es mi pasión. Me pudiera faltar todo en esta vida, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. La presencia de Dios está en este lugar. Hermanos, hay situaciones quizás de salud, hay situaciones quizás económicas en tu vida, hay situaciones familiares. Oye, no la propiciaste tú, no la buscaste tú. Vinieron. Pero el Señor te dice: tienes mi espíritu. Anhélale. Anhela su espíritu. Anhela un encuentro con Jesús por su espíritu. Que podamos nosotros decirle al Señor:
Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Porque es por el amor de Dios. Mira, hermanos, Pablo casi al final de este capítulo, él escribe en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Su amor. Antes que tú nacieras, antes que tú vinieras al Perú, o antes que pensaras ir a un lugar, el Señor te está mirando, te está observando, te está oyendo. Aun cuando nos equivocamos, Él te está amando. Pero que puedas reconocerlo a sus pies, que pueda haber un arrepentimiento en ti, que puedas experimentar el perdón. Y esto es anhelando un encuentro con Dios. Esto es por su Espíritu. Cierra tus ojos. Esto es anhelar su presencia. Que su presencia a mí me llene.